prédica de hoy. El mismo Señor es Señor de todos. Esto solo lo entendemos nosotros, ¿no? El mismo Señor es Señor de todos. Romanos 10. Y vamos a continuar allá en el versículo 11. ¿Se acuerda que habíamos visto 9 y 10? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, muy bien, y creyeres en tu corazón, muy bien. Ahora vamos al 11. Ahí los tiene ya Pablo a los romanos. Allá digo, a la iglesia de Roma, la carta que les escribió a los romanos, en este pedazo de sus paisanos judíos. Y ya ahí los tiene listos. Y entonces estamos allá en Romanos 10, nueva versión internacional. Y dice el versículo 11. Así dice la escritura. ¡Ah! Precioso Pablo. Le cita el Antiguo Testamento. Todo el que confíe en él no será jamás defraudado. Y eso lo vimos ayer, que era el título. Y continúa él diciéndoles, no hay diferencia entre judíos y gentiles. Entonces le dice, mire, no hay diferencia entre judíos, romanos, griegos, colombianos, chilenos, gringos, asiáticos, africanos, australianos. No hay ninguna diferencia. Pues el mismo Señor es Señor de todos. Y ahí salió el título de la prédica. Pues el mismo Señor, el Señor Jesucristo es Señor de judíos, de australianos, colombianos, chilenos, de todos. Él es el mismo Señor para todos, les está diciendo acá. Y bendice abundantemente a cuantos lo invocan. Grábese eso en su corazón. Grábeselo allá en su corazón. Él bendice no hay con cualquier cosita, abundantemente al que lo invoca. Es decir, al que él se le revela porque uno le permite que se revele, con todo lo que hemos visto de Romanos. Y dice, uy, Señor, sí, el que vive conforme al Espíritu, entonces él lo bendice abundantemente, porque lo está invocando conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Y usted ya aprendió en estos 10 capítulos qué significa eso. 13, y ahora ya usted va entendiendo. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Dice, oh, ya es muy pasado. Claro, el que lo invoque creyendo conforme, ya es salvo. Ahora bien, dice Pablo, y esto es para usted y para mí, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo van a invocarle a alguien que ellos no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Si hay mucha gente que no ha oído de Jesús, mucho menos va a creer en él y mucho menos lo va a invocar. Si no ha habido eso, ¿cómo hace? 15. Perdón, de quien no han oído. ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? O sea, no pueden creer, no pueden entregarse, no pueden invocar, porque no ha habido nadie quien les hable de él, de Jesús, porque no hay quien les predique. Entonces lo que está diciendo Pablo, pues eso es lo que estoy yo haciendo ahorita, dice Pablo. Eso, yo que ya creí, ahora les estoy predicando de Jesús. Y eso se los dijo allá a sus coterráneos que no eran creyentes. Y eso te lo está diciendo a ti y a mí. Venga, de pronto hay familiares suyos que no han creído. ¿Y cómo no? ¿Y por qué no han creído? ¿Por qué no invocan al Señor Jesucristo? Porque no han oído de Él. ¿Y por qué no han oído de Él? Porque nosotros no le hemos ido a predicar. No le hemos ido a hablar de Jesús. A esto mismo que hizo Pablo, a decirles quién es él y a qué vino y qué espera de nosotros y él cómo quiere salvarnos. No lo hemos hecho porque no hay quien les predique. O de pronto sí hay quien, pero no queremos. Y Pablo les está diciendo eso. Dijo, yo lo estoy haciendo. ¿Y quién predicará sin ser enviado? Versículo 15. Así está escrito. Qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. Eso es hermoso. Aquí hay gente que aprendió de Jesús. Habían oído hablar de él, pero no tenían el conocimiento pleno de él. Y en esta pandemia y utilizando estos medios, lo conocieron y les cambió su vida.
Hay muchos aquí que les ha cambiado su vida, porque esto se hizo rema en su vida, porque aquí predicamos la palabra del Señor y se cumplió lo que dice acá. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. 16. Sin embargo, no todos los israelitas aceptaron las buenas nuevas. Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Desde el libro de Isaías había profetizado. Y él les estaba recordando que Jesús había estado entre ellos, que el pueblo escogido para que naciera y empezara a difundirse el evangelio era el pueblo de Israel. Pero ellos no lo aceptaron. A él les dice, no todos los israelitas lo aceptaron, muy poquitos. Ahí vimos en 1 Corintios cuando hacíamos allá el análisis, el estudio en el evangelio y en Romanos, que 500, dice 1 Corintios 15, versículos 4 en adelante. Cuando él resucitó habían como 500 que caminaron con él durante esos 45 días, incluyendo a los 11 apóstoles que habían estado con él, allá cuando resucitó Jesús. Esos poquitos fue los que lo aceptaron, el resto no. Lo mandaron fue crucificar antes. Dice, bueno, pues a eso, no todos lo aceptaron, pero él sí quería que todos lo aceptaran. Y eso fue lo que decía ya en Isaías. No le creyeron al mensaje de salvación. 17. Está el famoso versículo. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Escuchen, la palabra de Cristo. Reina Valera y otras dicen, viene, y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra, dice Reina Valera. Pero aquí lo explica muy bien, porque dice que la fe es Jesucristo, el mensaje es Jesucristo, y la palabra es Jesucristo. Las dos cosas son lo mismo. Entonces ahora usted va aprendiendo. Cuando usted dice fe, gracia, palabra, Jesucristo, verbo, es la misma cosa. ¡Ay! Sí, eso es como si dijeran Ricardo, Richie, el pastor. Estamos hablando de la misma persona. Así es lo mismo. Fe, gracia, mensaje, buenas nuevas, Jesucristo, Salvador, Libertador, es la misma persona. Así que la fe viene por oír a Jesucristo. Y Jesucristo es la palabra, es la Biblia misma. Así es que llega la fe. Y la fe es depositar la confianza en esa persona, que es Él. Así que por eso usted madruga aquí todas las mañanas a las 7 a oír, a oír, a oír, a oír. ¿De quién? De la palabra. ¿Cuál palabra? Jesucristo. ¡Oh! Entonces es la forma en que usted lo está invocando. Y entonces usted empieza a vivir conforme al Espíritu, que es el mismo, la palabra, a través del Espíritu Santo que está dentro de usted. Y entonces Él lo bendice abundantemente. Oh, no, esto ya es muy pasado. Así que la fe viene por el oír, el oír, el oír, el oír, el oír, el oír. ¿Qué? De Jesucristo, el mensaje. Así como lo dice clarito. Por eso está en rojo. Y el mensaje que se oye, el que usted oye todas estas mañanas, los miércoles, los domingos, o en una iglesia de sana doctrina, es la palabra de Cristo. Esa es la sana doctrina, porque la misma palabra lo dice. Ese oír, ese oír. Así que el que predica, predica en la palabra. No hablas de mensajes de prosperidad, o no coge solo un texto o un versículo y de todo eso predica. No, predica en la palabra. Y dice, no, Señor, eres pasado, muy pasado, Dios. 18. Pero pregunto, mire Pablo, pero pregunto, ¿acaso no oyeron? O sea, esos israelitas que estuvieron allá, ¿no oyeron la palabra? Al mismo Jesús, Él no estuvo hablándoles. Claro que sí, claro que sí. Por toda la tierra se difundió su voz.
Sus palabras llegan hasta los confines del mundo y así está pasando. La palabra del Señor Jesús, Él mismo está llegando hasta los confines del mundo. Y ahí ya les puse una cita bíblica. ¿Dónde dice eso? En Salmo 19:4, allá usted ya le queda tarea y lo busca. Dice eso mismo. Por toda la tierra se difundió su voz. Sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Claro, Jesús mismo llega hasta los confines del mundo. Pero insisto, les dice Pablo, ¿acaso no entendió Israel? O sea, no lo oyeron. Primero, sí oímos a Jesús allá, un profeta que fue a hablar allá a Jerusalén. Ahora dice, ¿acaso no entendió Israel? Ahora les dice, no fue solo que lo oyeran, sino que no entendieron. En primer lugar, Moisés dice, allá, en Deuteronomio, yo haré que ustedes sientan envidia de los que no son nación. Voy a irritarlos con una nación insensata. Uy, de paso les dijo, nos vamos a quedar sin nación por insensatos, por no entender al que vino en la palabra. El Señor Jesucristo murió a los 33 años. Y en el año 70, o sea, 37 años después, 27 años después, Israel dejó de ser una nación. En el año 70 los romanos los echaron de allá, a toda la nación de Israel, y todo ese pueblo fue esparcido por el mundo. Se quedó sin territorio hasta el siglo pasado. Pasaron casi 2000 años. Ese pueblo errante, sin tener un territorio para decir, aquí es Israel, hasta el siglo pasado volvieron a tener. Y eso se cumplió eso. ¿Por qué? Porque no entendieron. ¿Acaso no entendió Israel? Y les dijo, voy a reeditarlos como una nación insensata, de los que ya no son nación. Luego Isaías se atreve a decir, dejé que me hallaran los que no me buscaban, me di a conocer a los que no preguntaban por mí. Les dijo, yo vine a ustedes, los israelitas, pero ustedes me rechazaron. Yo les hablé, el Señor Jesús, pero no quisieron escuchar. Les dije, pero no quisieron entender. Entender viene de cabeza, ¿no? Otra vez, la famosa cabeza, la lógica, la mente, pero no quisieron entender. Entonces busqué a otro, porque Jesús no se traba. Yo dijo, no quiere usted, ya habrá otros que sí quieran. Y entonces vienen los gentiles y fue para todo el mundo, porque el Señor no era Señor solo de los judíos, como dice el título de la prédica, es Señor de todos. Entonces se fue para todos los gentiles. Y eso es lo que les está explicando aquí a estos israelitas. Porque ellos decían, uy, juntarnos nosotros con romanos y con griegos, gas. Esos comen cerdo, esos tienen relaciones morbosas, esos se creen los sabios. Gas, y aquí les está explicando. Dice, no. Es que yo soy Dios de todos, Señor de todos. A ustedes vine primerito y no quisieron ni escuchar ni entender. Entonces después me fui para los otros. Y por eso ya hay romanos y por eso ya hay griegos convertidos. Y aquí los está desafiando. Espero que ustedes, israelitas que aún no se han convertido, lo hagan. Porque las mismas escrituras, el Antiguo Testamento habla de mí y ahí les hizo esas citas. No. 21. En cambio, respecto de Israel dice, todo el día extendí mis manos hacia un pueblo desobediente y rebelde. Todo el tiempo estuve allá. Allá nací, el Señor Jesús. A los 2 años me llevó mi papá y mi mamá, mi padre putativo José y mi mamá, la Virgen María, a Egipto. Y allá estuve hasta los 12 años, hasta que murió el rey Herodes. Y regresé otra vez a Israel. Y me eduqué, me crié en un pueblito llamado Nazaret. Y allá estuve ayudándole a mi padre putativo José hasta que cumplí 30 años en la carpintería. Y crecía no solo en estatura, porque fui joven y llegué a la adultez, sino ayudándole a mi padre y crecí también en conocimiento de la palabra del Antiguo Testamento. Y a los 30 años ejercí
el ministerio durante 3 años. Extendí mis manos hacia un pueblo, hacia ese pueblo extendí mis manos, el Señor Jesús. Pero ese pueblo fue desobediente, no me aceptó, no me creyó, no me escuchó, no me entendió. Se puso ¿qué? Rebelde contra mí, desobediente y rebelde. Entonces, como no me quisieron, fui a otros pueblos, como en este caso, a los romanos y a los griegos, como para ti y para mí, a los colombianos, a los caleños, a los antioqueños, a los bogotanos, a los santanderianos, a los llaneros, a los bayunos, a todos. Porque hay otros a los que le hemos hablado y son igualitos, desobedientes y rebeldes. Escuchan, pero parece que no llenan. Y no quieren entender, no quieren entender. Su cabeza es déjeme, déjeme, déjeme. Y cuando usted no quiere escuchar y no quiere entender, entonces es como este pueblo Israel, desobediente y rebelde. Entonces Pablo lo lleva allá, le dije, ya no más eso. Mire, esto ya pasó, el Señor Jesús ya está arriba, ya resucitó. Conviértanse en el Señor. El mismo Moisés en Deuteronomio, el mismo David en Salmos, habla de eso. Profetizó de él y se cumplió. O sea, hágale caso al mismo testamento que usted tiene, allá, al Tanaj, que es la ley y los profetas. Hágale caso a lo que todos esos escribieron de Jesús y todo se cumplió. ¿Para qué siguen siendo rebeldes y desobedientes? Ahora sí escuchen, porque el Señor vino y no lo escucharon, porque les habló y no entendieron. Quisieron ser desobedientes y rebeldes. Uy, y el Señor nos habla a nosotros, ¿cierto? ¿Cierto que te está hablando a ti y a mí? Y nos dice igualito, porque la fe viene por el oír, el oír, el oír. Pero el oír no es como aquí, como a los israelitas, que oyeron, pero no escucharon. Y no es lo mismo oír que escuchar. Porque el que escucha es porque lo interioriza y transforma su vida. Hay gente que solo oyó, como ellos. ¿Y cómo lo demostraron? Porque no entendieron. Y como no entendieron o no quisieron entender, entonces no obedecieron y fueron rebeldes. Y así nos pasa a muchos de nosotros. Oímos mucho la palabra, la oímos, pero no la queremos escuchar y mucho menos entender. Y Dios nos habla y Él les está hablando a ellos, como diciéndoles, miren, mis paisanos coterráneos, aquí hay otra oportunidad de ser transformados. Espero que la recibas. Eso es lo que Pablo estaba buscando ahí con ellos y con nosotros, ¿cierto? Y nos está planteando un desafío. Y cuando uno le dice, Señor, hoy, no solo hoy escuché y entendí. Y ya no voy a ser más desobediente ni rebelde. Me voy a entregar a ti como a los ríos de agua viva. Allá me voy a dejar llevar. Por ti, por tu Espíritu Santo. Lo voy a hacer. Y quiero comprometerme contigo, diciéndote, sí, Señor. Me comprometo contigo a ser obediente y a no ser más rebelde. A escucharte, a entender tu palabra y a ponerla en práctica. Lo voy a hacer y te lo voy a ratificar con un fuerte amén. Amén.